Bueno, seguimos hablando de Cuba. Ahora vamos a hablar de la parte económica. Anteriormente, y siempre hago énfasis en esto, el cambio económico llevaría eventualmente a un cambio político, van de la mano, no hay ninguna conexión. Tengo conmigo de invitado acá a Pablo de Cuba, que viene a hablarnos de ese tema. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, abogado, economista. A ti. Te lo he preguntado antes, ¿va de la mano o no va de la mano? No, no van de la mano. Nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. En lo absoluto. Según dijo Raúl Castro el día que él le hizo el anuncio al pueblo cubano de las conversaciones con Barack Obama, él le insistió en que esos cambios eran necesarios para preservar el modelo socialista. Ahí está. Esta es una posición que fue expresada al gobierno de Estados Unidos de forma pública y privada por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. ¿Cómo tú interpretas eso que ha dicho? Bueno, esto estamos rozando... Además, no se habla de reforma, de cambio, es actualización. Yo he notado en todo esto, vamos a decirle, momentos de intercambio entre Estados Unidos y Cuba, una especie de delirio que va más allá de un fetiche. Y te digo esto por lo siguiente. Se pueden establecer relaciones diplomáticas. Una que otra concesión, que hasta ahora la está dando Estados Unidos, se abren las embajadas, vamos a hablar de visa, vamos a hablar de cantidad de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú vas a hablar de economía no tiene que ver nada o muy poco la relación interestatal. Al contrario, es el Estado el que va a garantizar que esos privados que vayan allí no se vean lesionados por el régimen. Pero hay un tema fundamental en todo esto. Tú eres economista y es la productividad. ¿Cómo se incentiva sin romper ese modelo tradicional obsoleto que no funciona? Es imposible buscar dentro del socialismo algo que no sea fracaso. Económicamente el socialismo no ha abortado nada de éxito, en lo absoluto. La economía socialista ha sido hasta hoy, y así se ha demostrado, un fracaso. Tanto es así que el sistema socialista más largo que ha durado en la historia ha sido el soviético con 71 años. De ahí no ha pasado. O sea, la dinámica que está buscando, vuelvo y te reitero, de un cambio de sistema donde la economía de mercado fluya al igualitarismo social no existe. Primeramente, todos los conceptos que tú puedas buscar de economía, mercado, concurrencia, precios, son conceptos meramente económicos que nacen de los entes que producen riqueza, es decir, las conocidas fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas en Cuba son servidumbre, no son libres. Y además el incentivo del ser humano para poder prosperar. El homo económico tiene un solo concepto, que el ser humano, y así lo analiza la economía política desde la escuela neoclásica, accese a la riqueza con su mejor talento. No hay otro, Félix. Lo demás, podemos ir a cumbres, tirarnos fotos, podemos abrir embajadas, pero yo siempre pongo un ejemplo. Cuando dos países tienen una fricción muy grande, ¿qué es lo primero que se retira? El embajador. ¿Quién se queda? El agregado comercial. Claro. Los demás se pueden ir, pero mientras que haya relación económica y haya entidades de seguro, etcétera, inversiones, tiene que haber una representación del Estado que fluya cualquier tipo de impedimento. ¿Te llama la atención eso que mencionaba anteriormente? Cada vez que escucho al régimen de La Habana hablar de ese deshielo, vamos a ponerlo de esa forma, no hablan de reforma, no hablan de cambio, lo acaba de decir Raúl Castro ahí, hablan de actualización. Hay un matiz de diferencia que a mí me dice realmente que no va a haber ningún cambio. Mira, cuando tú hablas de actualización, supuestamente llevándola a la semántica, es llevar algo al último estadio más moderno y progresivo que exista respecto al anterior. En Cuba no se está viendo eso. Entonces, esa llamada adecuación al socialismo no es otra cosa que darle tiempo a la perpetuidad que necesita el sistema. No va a haber otro. ¿Por qué los europeos volaron a Cuba a invertir? Por la emoción de la caída del campo socialista. Ellos veían que Cuba iba a seguir ese camino y querían estar ahí. ¿Qué ocurrió? Fracaso. Fracaso.
si Cuba como tal no saca lo que realmente necesita para producir el sustento, incluyendo la forma de gobierno y partido, que es, vuelvo y reitero, la fuerza productiva, cualquier cambio que tú hagas es pura ficción. No va a haber nada. Y menos aún a estas alturas del juego, tratar de inventar un sistema sociopolítico. Se está hablando ahora de 400 millones de dólares de inversión de capital británico. Ahora, ¿esa inversión extranjera no estaba ya en Cuba? Desde hace muchos años, Cuba empezó a condicionar más o menos la inversión extranjera. Limitante fuera de la inversión extranjera, sea británica, norteamericana, china, saudí, la que tú quieras. Primero, no hay régimen de derecho que respete la garantía sobre la propiedad invertida. Exacto, ¿qué garantías hay? Ahí se pierde. Segundo, la participación humana de conjunto como patrimonio no existe. Tienes que ir a una empresa estatal. Estás negociando con un Estado que es eficientemente cero, malo. Tercero, las leyes no te dan la capacidad de adquirir en propiedad por lo que tú pones el dinero. Y a la hora de cualquier demanda, de cualquier problema, no hay separación de poderes, lo cual las garantías, aunque estén en papel, no existen. Supongamos lo siguiente, vayamos a la Corte Internacional de París, hay muchos acuerdos que está pactado así. Vayamos a la Corte Internacional de París, arbitraje comercial, perfecto, sale el laudo. ¿Cómo los ejecutas en Cuba si tienes que ir a una corte en Cuba para hacer ese laudo, una sentencia nacional donde tú sabes que esa corte no es imparcial? En Cuba no hay Estado de Derecho, no puede haber garantía. Por supuesto. Entonces, la inversión es de alto riesgo. Te voy a pedir en 30 segundos, el otro día estuviste aquí en el programa, yo mencioné un nombre, después que terminamos el segmento me dijiste, lo conocí, sé muy bien el caso. Resúmeme, hablando de garantías, ya sabes por dónde voy, ¿qué pasó con Max Marambio? Primero, ¿quién es Max Marambio? ¿Qué pasó con él? 30 segundos, lo más breve que puedas. Bueno, Max Marambio era el jefe de la escolta de Salvador Allende, más conocido en Cuba como el Guatón. Él, junto con Antonio La Guardia Fon, fueron los creadores de Corporación CIME. Le dieron la primera oportunidad a Cuba a tocar lo que era un sistema paralelo comercial fuera del país. El Guatón llegó a ser un personaje al lado de Fidel. Amigo personal de Fidel Castro. Directamente. Llegó a amasar muy buena fortuna, o sea, Marambio era tocando guitarrita y cantando canciones chilenas, y llegó a amasar una fortuna enorme desde revistas de turismo, cítricos, trabajos con líneas aéreas. ¿Qué pasó? Pase de cuenta. Es decir, mientras que Fidel estuvo, se mantuvieron algunos privilegios de gente que le interesaba que estuviera ahí. ¿Qué ocurre? Que Max Marambio es parte de un pase de cuenta del verano caliente, la causa 1. Aunque tú dirás, del 91 a esta altura, sí. Esa causa tuvo y cobra parte de capital político y de capital económico. Uno de ellos es Max Marambio. ¿Qué pasa? Que Max Marambio no era del buen agrado de la línea de Gaesa. Era un hombre muy independiente, con mucha capacidad, y Fidel podía utilizar cualquier tipo de trabajo, de capital y de confianza con él. No así el equipo de Raúl. Al final lo terminan juzgando en ausencia. Sí, en ausencia, aunque él gana el litigio en la Corte Internacional de París, que es lo que te decía. Max Marambio gana contra Cuba. ¿Y eso a fin de cuentas dentro de Cuba qué significa? Es una sentencia, es un laudo que tienes que ejecutar por la vía del S4, o sea, una sentencia reconocida internamente, pero cuando tú llegas a las cortes internas, claro, te quedas al aire. ¿Cómo vas a embargar propiedad de un Estado que es soberano? Por Dios. Y yo me pregunto si muchos de estos inversionistas no se ven en ese espejo precisamente de Max Marambio. Si lo aseguran, no se asustan. ¿Por qué? Porque el seguro es el timador del riesgo de las inversiones. Claro. Entonces mucha gente va y se asegura, si no me paga Pepe, me pagará el rey. Pero cuando el rey dice se acabó y el súbdito tiene que asumirse al riesgo, ahí queda todo. Don Pablo, placer tenerte aquí en el programa, como siempre. A ti, mi amigo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de una decisión que tomó hoy la Junta de Gobernadores que tiene que ver con las universidades públicas de la Florida, tiene que ver con el intercambio cultural y con Cuba. Se lo contamos al regreso.